Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. 2026 deja una cadena de terremotos mortales en diferentes partes del mundo, sobresaliendo los terremotos de Venezuela, Colombia, Filipinas, Indonesia, entre los más devastadores. La actividad sísmica del 2026 en nuestro planeta está en continua evolución y los movimientos de las placas tectónicas de la corteza terrestre es parte de ese proceso de acuerdo a los expertos. Y podemos ver que los países en el cinturón de fuego que concentra el 90% de los terremotos del mundo, la intensidad y los daños se han intensificado y también podemos verlos en otras zonas geográficas fuera de este cinturón de fuego que también están muy activas con fuertes terremotos como fue en Venezuela. En este año 2026 los sismos han sido fuertes y han sacudido distintos puntos del planeta, dejando miles de víctimas en varios países afectados por los movimientos que han sido de mayor intensidad. Algunos de estos sismos han alcanzado magnitudes superiores a los 7 grados, provocando daños importantes en las zonas donde se han registrado. Y dentro de los nuevos terremotos que están sacudiendo la Tierra, se ha reportado un movimiento telúrico donde están informando que las últimas 48 horas han sido de uno de los periodos más activos sísmicamente a nivel global en los últimos tiempos. Y vemos también que los epicentros de estos terremotos que han causado graves daños y varias muertes han sido de poca profundidad, que lo hacen más peligrosos y destructores. Y que la prensa internacional nos muestran los terribles daños de estos movimientos recientes y continuos que ocurren en días o semanas diferentes. Y surgen muchas inquietudes. ¿Cuál será la próxima zona o nación que puedan sufrirlos? Y aquí, para los que conocemos la palabra de Dios, es tiempo de estar orando y pidiéndole a Dios de su protección, como nos lo dice el Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y ante esta bendita promesa que tenemos de Dios, de su protección para nosotros, en su palabra, hoy más que nunca, creamos y confiemos en la misericordia de Dios, porque estos sismos y su magnitud se irá incrementando aún más. Van a seguir ocurriendo y se irán intensificando, como dice Lucas 21, versículo 11, donde nos dice muy claramente que habrá grandes terremotos. Y esta señal, que no nos quede la menor duda, que está empezando a caminar en esa dirección, donde ya se ven cada vez más frecuentes esos grandes terremotos destructores. Y no se nos debe de olvidar que al final de la semana 70 es cuando vendrá el más grande terremoto mundial, cuando temblarán los cimientos de la tierra, como dice Isaías capítulo 24 del versículo 18 al 20, cuando será quebrantada toda la tierra, desmenuzada,
cuando la tierra temblará como un ebrio. Y también, como nos lo confirma Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, cuando habrá ese gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estemos orando y velando, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36, para ser dignos de escapar de todos estos eventos de juicio que vendrán en la semana 70. Y que no se le olvide que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y eso solo puede ocurrir en el glorioso evento del arrebatamiento. El que tenga oído, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Y si usted se pregunta por qué esa intensidad se está incrementando en los terremotos, en los últimos tiempos de gracia que estamos viviendo, porque Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y los dolores de parto se están intensificando y están empezando ya las contracciones finales. Las contracciones finales antes del parto. Y el versículo 23 nos dice: y no solo la creación está gimiendo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y eso va a ocurrir el día glorioso del arrebatamiento. Las bolsas en rojo y el petróleo al alza. La tensión en el estrecho de Hormuz vuelve a disparar el temor a la inflación por la subida del petróleo. El mercado teme que la prolongación de la guerra entre Estados Unidos e Irán termine trasladándose a la inflación y complique las perspectivas de las tasas de interés. Y todo parece indicar en estas guerras y rumores de guerra, como nos lo dice Mateo capítulo 24 versículo 6, todos estos eventos están preparando el escenario para la semana 70. Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, asegura que no hay conversaciones en curso ni previstas con Irán. Continúa el bloqueo naval a Irán. Irán, por su parte, da su versión y dice que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado si Estados Unidos no responde a las exigencias, como es el levantamiento del bloqueo naval y del embargo petrolero, la liberación de activos de Irán y el fin de las operaciones militares en todos los frentes. Los grupos terroristas Hamas y Hezbollah coordinan ataques con Irán, mientras Israel advierte sobre la reconstrucción del eje del mal. Con un aumento de sus actividades en los grupos terroristas con apoyo de Irán durante las últimas semanas. Según evaluaciones de la Fuerza de Defensa israelí, han detectado un incremento en los movimientos de estos grupos terroristas, tanto en el frente norte como en el sur. Y viene una advertencia de Siria. Admitió que aún conserva material nuclear vinculado a un reactor destruido por Israel en el 2007, durante el bombardeo del reactor de Al-Kibar. Estas declaraciones constituyen la primera admisión oficial de que todavía permanece en territorio sirio material nuclear, y la alerta y peligro cuando Siria se involucra en estos eventos finales con movimientos militares. Israel se ve en la necesidad de atacar. Desde Siria dicen:
Bombardeos israelíes contra el aeropuerto internacional de Damasco. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria y afirmó: nos aseguramos de que lo entendieran, porque es un riesgo para la seguridad de Israel. No vamos a tolerar un atrincheramiento militar avanzado hacia el sur. Al parecer, no escucharon la advertencia y vino el ataque sobre el aeropuerto en Siria, donde Turquía quiere instalar una base militar en un aeródromo situado cerca de Alepo. Siria culpa a Israel por ataques aéreos nocturnos contra un aeropuerto militar al noreste de Siria. Y no se nos debe de olvidar el motivo de todas estas naciones y grupos terroristas que van a participar en la guerra del Salmo 83. Los versículos 4 y 5 nos dicen claramente cuál es el motivo por ir a pelear contra Israel. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque ya se están confabulando de corazón a una. Contra ti han hecho alianza, y esta alianza está lista para los conflictos y escenarios que se van a desarrollar en Medio Oriente. Tan es así que Turquía, lo que la Biblia llama Togarma, como dice en Ezequiel capítulo 38, participará en la segunda guerra, que es la de Gog y Magog. Y que en esta guerra del Salmo 83 está entrando a apoyar este escenario sirio-libanés, con implicaciones o compromisos del apoyo turco al grupo terrorista Hezbollah. Escuchó bien, Turquía va a apoyar al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, en el entorno estratégico que se está armando en contra de Israel. Turquía apoya el papel de resistencia del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Y escuche esto con atención: Turquía ya está hablando en nombre de Siria, al decir que no cederá a las presiones estadounidenses e israelíes para poder actuar contra la organización de Hezbollah. Recordemos esto, que Turquía fue el principal apoyo opositor y el artífice geopolítico clave que propició el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria en diciembre del 2024. Turquía financió, entrenó y coordinó las facciones rebeldes que finalmente tomaron Damasco. Y ahora en este 2026, con estas declaraciones que reflejan la postura de Turquía de cómo va a influir en el escenario sirio-libanés tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y escuche esto con atención. ¿Cómo cierra este mensaje Turquía? Manteniendo en todo tiempo los canales de influencia con todos los actores anti-israelíes de la región. Vendrá con su apoyo militar, armamento a todos los enemigos de Israel. Y ante este escenario que ya se vive en Medio Oriente, sabemos que en cualquier momento vendrá el chispazo que dará inicio a la guerra del Salmo 83, que ya está por iniciar. Este tema ya lo hemos tratado en varios programas pasados y los exhorto a verlos para que vea quiénes participan y cómo los derrotarán a estos enemigos de Israel. Para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que la alerta y sirenas han sonado para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se destruya la capital de Siria, que es Damasco, como dice Isaías capítulo 17, versículo 1, este es el escenario profético que viene. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco, escuche, dejará de ser ciudad. Actualmente todavía existe Damasco, pero va a dejar de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y antes que ocurra este evento, los enemigos de Israel estarán diciendo y haciendo como dice Isaías capítulo 17, versículos 13 y 14.
Los pueblos, naciones alrededor de Israel, junto con los grupos terroristas, harán estrépito, alarde, como ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados, como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Ese mismo torbellino que nos habla Isaías capítulo 5 del versículo 28 al 30, cuando el león de la tribu de Judá arrebatará a su presa, a su iglesia, y nadie se la quitará. Isaías capítulo 17 versículo 14. Al tiempo de la tarde, he aquí que la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Así es lo que va a suceder con todos los que vayan a pelear en contra de Israel. Esto es lo que está por suceder. Y escuche, en este periodo de conflicto de la guerra del Salmo 83, cuando los ojos del mundo estén puestos en Medio Oriente, ocurrirá el glorioso evento del arrebatamiento, como dice Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11. Y dice la palabra a Israel: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por lo tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, el olivo silvestre. Y para poder comprender mejor este tema de las ramas del olivo silvestre, que es la iglesia de Cristo, y lo que son las ramas del olivo natural, que es Israel, les recomiendo leer Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 36, y así podrá comprender mejor de lo que estamos hablando de Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11. Ahora vamos al versículo 11. El día que las plantes, las harás crecer. Todos los apóstoles fueron judíos y llevaron la palabra que hoy ha llegado. Y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia de Jacob, de Israel, y del dolor desesperado que va a traer este conflicto. Aquí ponga atención, el glorioso evento del arrebatamiento, para muchos, incluyendo cristianos, pasará desapercibido este evento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús viene por una pequeña manada, como dice Lucas 12:32. ¿Y por qué es una pequeña manada? Porque solo viene por los pocos escogidos, no por los muchos llamados que no siguieron a Dios conforme a su palabra. Y de esto nos lo confirma Mateo capítulo 20 versículo 16, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y los llamados son aquellos que no le creyeron a la palabra de Dios, porque si tuvieran fe a lo que dice la palabra, la hubieran obedecido. En una palabra, como dice Juan capítulo 3 versículo 3, no nacieron de nuevo, no cambiaron su manera de vivir, no se arrepintieron y siguieron como su vida pasada. Fueron como las vírgenes insensatas, como dice Mateo capítulo 25, donde no se prepararon, y solamente las vírgenes prudentes, sabias, inteligentes, se prepararon y entraron a las bodas del Cordero, mientras las vírgenes insensatas se quedan por tibias. Y por eso Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 van a ser desechados, van a ser vomitados. Y si se pregunta qué pasará con los fríos, si la Biblia dice ojalá fueras frío o caliente, los fríos son los que se convertirán en las semanas 70. Esté pendiente porque ese tema lo hablaremos en el próximo programa. Y dentro de estos tibios que van a ser vomitados, habrá muchos predicadores que no dieron la palabra a tiempo
ni enseñaron lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad, la sana doctrina. ¿Qué dirán en aquel día? Como nos lo describe Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23, que serán muchos los que dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces nuestro Señor Jesús les declarará: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que tenga oído, oiga lo que le dice la palabra de Dios para corregir nuestro camino y pedirle a Dios que nos moldee conforme a su palabra y que haya en nosotros un espíritu de obediencia para agradarlo a Él, para podernos ir con Él en el glorioso evento del arrebatamiento. Y como ya está cerca, también antes de terminar y de orar por todo el auditorio que nos escuche o nos vea, quiero dar gracias, muchas gracias a todas las personas que estuvieron orando por la salud de mi mamá. Nuestro amado Señor Jesús ya la premió y está en su presencia. Y como hijo, me duele su ausencia, el no poderla ver más aquí en la tierra. Es un dolor, duele, se le extraña mucho y le hemos llorado. Sí, hemos llorado. Si nuestro Señor Jesús lloró por la muerte de Lázaro, así nos los dice Juan capítulo 11, versículo 35, ¿cómo nosotros no vamos a llorar? Es un dolor. Y nuestro Señor Jesús lloró, sabiendo que lo iba a resucitar a Lázaro, y lloró por él en su tumba. Pero para los que tenemos la palabra de Dios y creemos y tenemos fe en sus promesas y bendiciones, sabemos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18, esta gran promesa y bendición de esta bendita esperanza, que los volveremos a ver. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, que no estemos tristes, como las otras personas que no tienen esta esperanza. Nosotros los que creemos a Dios y sus promesas que tiene escritas en su palabra, tenemos una gran esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nuestro Señor Jesús a los que durmieron con Él o murieron con Él, confesando a nuestro Señor Jesús, su Señor y Salvador, y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Porque en ese lugar, en su reino celestial, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los nombres de los que están escritos en el libro de la vida, que es el libro del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo confiesa su Señor y Salvador y le cree y lo recibe como su Señor y Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Por favor, regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, a los que ya están con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel o aclamación de arcángel, y con trompeta de Dios nuestro Señor Jesucristo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy, su alma y su espíritu de las personas que ya duermen con nuestro Señor Jesucristo están en su reino celestial. Porque dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el cuerpo, el polvo, vuelva a la tierra como era. Por eso los cuerpos se vuelven polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y si el espíritu ya está en el cielo,
El alma de los que recibieron a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador está en el reino celestial con nuestro Señor Jesús. Por eso vendrán con nuestro Señor Jesucristo todas las personas que durmieron o murieron en Cristo. Pero aquellos que no se arrepintieron, que no buscaron la gracia y misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces su alma y su cuerpo va a estar en el infierno. Mateo capítulo 10 versículo 28 nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y cuando ocurra el glorioso evento del arrebatamiento, vienen con nuestro Señor Jesucristo, los que durmieron en Cristo o murieron en Cristo, su alma y su espíritu, para encontrarse donde esté su cuerpo, porque ahí ocurrirá un gran evento, como nos lo dice Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vamos a ser cambiados y transformados, donde tendremos un cuerpo glorioso que ya no tendrá ni sangre ni carne. Será un glorioso cuerpo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos, muertos y vivos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque la transformación será en un momento y nuestra partida a las nubes va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Todo va a ser muy rápido. A la final trompeta está en singular y esa trompeta tendrá sonidos. Y en el último sonido es cuando partimos a la reunión con nuestro Señor Jesús en las nubes. Y esto será a la final trompeta del arrebatamiento. No va a ser en la final trompeta de los juicios de la semana 70 a la séptima trompeta. En los juicios de las trompetas las tocan los ángeles. Y en el arrebatamiento es nuestro Señor Jesucristo el que la toca con trompeta de Dios, diferentes tipos de trompeta y de personajes los que lo hacen. Y esto lo puntualizo para que no sea confundido y engañado, que es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida, cuando la palabra claramente nos está indicando que son eventos diferentes. En el arrebatamiento, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, cuando nuestro Señor Jesucristo con trompeta de Dios la tocará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ahí es cuando veremos nuevamente a nuestros seres queridos, amistades que han partido antes a la presencia del Señor. Ahí los volveremos a ver. ¿Y para qué nos juntamos ahí? Para recibir al Señor en el aire, donde estaremos ya siempre con nuestro Señor Jesús. Regresamos a Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 50 al 52. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito Dios, gloria a Dios por esta bendita esperanza, como nos lo dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 13. Así debemos de estar, aguardando, esperando la esperanza bendita, la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, gloria a Dios.
Y para los que esperamos ya el glorioso evento del arrebatamiento, nuestra partida de esta tierra se acerca, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el reino celestial. Así nos lo dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, en su reino celestial, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y también así nos los confirma Juan capítulo 14, que estaremos en su reino celestial. Del versículo 1 al 3, por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nos llevará a Él mismo, para que donde esté nuestro Señor Jesucristo, también nosotros estemos con Él. Bendito Dios. Y hoy queremos orar por todas aquellas personas que su caminar se ha desviado de la sana doctrina, de lo que dice la palabra de Dios, y que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo y bendito Espíritu, hable a su corazón. Todo se lo pedimos a Padre Eterno en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por todas aquellas personas que están caminando sin ninguna esperanza y no se están preparando para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, ponemos a todo el auditorio que escuche este programa. Bendícelos donde quiera que estén. Te pido por ellos, por sus familias, puedan ser alcanzados y preparados, y que en tu gracia y misericordia los redargullas para dejar aquello que te ofende, que te lastima. Y pido en el nombre de mi amado Señor Jesús, que donde quiera que estén, bendícelos, súpleles en todas sus necesidades, pero sobre todo, dales fe, Señor, para que crean tu palabra y se edifiquen bajo tu palabra. Y si usted es una persona que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, repita después de mí y dígale: Señor Jesucristo, vengo ante ti a suplicarte que en tu gracia y misericordia me perdones de todos mis pecados, de todas mis faltas y errores que he cometido, y me limpies de todos mis pecados, de todas mis maldades, con tu bendita sangre, y me justifiques ante la presencia de Padre Eterno. Y te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, porque tu sangre preciosa limpia todos mis pecados. Y el día de hoy te recibo en mi corazón, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Y te suplico, mi amado Señor Jesús, escribas mi nombre en tu libro, el libro del Cordero, que es el libro de la vida. Quiero vivir eternamente contigo, mi Señor Jesús, y en ese bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús, te pido, Padre Eterno, ser llenos de tu Santo y bendito Espíritu. Y Espíritu Santo, el día de hoy te suplico, me selles para ti, y que tú tomes control de este tu templo, y que el día glorioso que venga mi Señor Jesús, me lleves a ese encuentro glorioso con mi Señor y Salvador. Y te pido, yo también pueda decir, como dice tu santa y bendita palabra, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu Santo y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, ven por favor. Te lo suplicamos, mi amado Señor Jesús, ven
ven por favor. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado. Te lo suplico.